Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. Para moldear la primera conchita voy a sacar un poco de porcelana fría en forma de pelotita. Con los dedos la voy a aplastar hasta formar un círculo. En un extremo del círculo lo voy a empezar a enrollar entre sí, dejando una punta delgada y el otro extremo más ancho, es decir, en forma de cono. Y la voy a enrollar, pero no completamente. Voy a dejar un extremo más o menos de medio centímetro de ancho. Con los dedos le voy a dar un pequeño piñisco en la parte más delgada para dejarla puntiaguda. Y en la parte más ancha voy a juntar las masas, dándole pequeños piñiscos y dejándole en un extremo una pequeña punta. Con unas pinzas le voy a aplastar un poco la masa en la parte superior, para que las uniones se unan bien y estas no se abran. En la parte superior con las pinzas le voy a formar 3 puntas, dejando la punta del medio más larga. Para tallarle bien la estructura a la conchita, voy a utilizar las pinzas y con ella le voy a ir dando pequeños piñiscos sobre toda la parte del cono. Con los dedos voy a ir doblando un poco la parte donde está plana, para que no me quede muy redonda. Mis rosas bellas, y de esta manera ya tenemos la primera conchita realizada. Para hacer la segunda conchita voy a moldear con los dedos un poco de porcelana fría en forma de pelotita. Con los dedos la voy a ir enrollando y aplastando desde la mitad hasta formar un cono. En la parte más ancha la voy a aplastar un poco para adelgazarla, porque este cono te tiene que quedar alargado y delgado. Con los dedos le voy a pasar un poquito de agua sobre la masa para borrar un poco las imperfecciones y para que la masa no se me seque rápido. Con la punta de una cuchara chica le voy a ir tallando unas líneas en espiral hasta la punta. Y para eso solamente voy a ir aplastando la punta de la cuchara sobre la masa. Te recomiendo que el metal de la cuchara no sea tan ancho para que la línea te quede fina y delgada. Al hacer este paso te recomiendo que lo hagas con mucha calma para que no te queden con imperfecciones, es decir, con la línea chueca. Este trabajo de juego de conchitas lo estoy haciendo a pedido de mis rosas. Espero que les guste. Está hecho con mucho cariño para ustedes. Si es primera vez que entras en mi canal y te gusta lo que estoy realizando, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Al hacer este paso, te recomiendo que las líneas no las hagas tan juntas.
y tiene que quedar más o menos de esta manera. Ahora voy a utilizar la punta del palo del pincel, pero esta tiene que ser redonda y fina. La punta la voy a introducir dentro de la masa, en la parte más ancha de la conchita, pero en un lado de esta, a donde empezamos a hacerle la línea en espiral hacia arriba. El pincel lo voy a ir dando vueltas para que la masa se anche. Al hacer este paso te recomiendo que no le hagas con mucha fuerza para no estropear el trabajo, que vayas viendo qué ancho quieres que tenga. Mis rosas bellas, si quieres que realice otros trabajos con porcelana fría o masa moldeadora, solamente tienes que dejarme tu pedido en los comentarios y yo los realizaré lo más pronto posible. En la parte de abajo del agujero, aquí le voy a aplastar un poco el pincel para que me quede con su forma de conchita. Y para terminar de formarla, con la cuchara le voy a marcar bien la línea a donde empieza la espiral. Esta conchita para mi gusto me quedó un poco ancha. Después te voy a mostrar otras que hice que me quedaron más delgadas. Y de esta manera ya tenemos la segunda conchita realizada. Ahora voy a moldear la tercera. Para eso voy a moldear un pedazo de masa en forma de pelotita. Con los dedos la voy a ir aplastando un poquito más abajo de la mitad de la pelotita, moldeando un pequeño cono en la parte inferior de esta. En la parte más ancha de la pelotita con los dedos la voy a aplastar y te tiene que quedar con una forma de pétalo. En las orillas más anchas del círculo la voy a ir aplastando de a poco para ir aplanándolo, sin aplastar la parte de al medio de la pelotita y tampoco el cono. Al hacerlo de esta manera estaremos dejando la parte de al medio y del cono más ancha que las orillas de la conchita. Con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco en la parte del cono para que este me quede más puntiagudo. Aquí te muestro lo que te estaba explicando anteriormente. Como puedes ver, la parte de al medio queda más ancha. Para tallarle las líneas a la conchita voy a utilizar la punta de un cuchillo y voy a utilizar la parte que no tiene filo. Y esta se la voy a ir pasando un poquito más arriba de la punta del cono y le voy a ir tallando una línea hacia los lados. El ancho que yo le dejé de línea en la parte superior, es decir, en la orilla, es más o menos 3 milímetros de ancho. En la parte inferior, a donde está el cono, cuando empieces a tallar las líneas, tienes que fijarte bien que en la parte de abajo te quede una media luna. Y tiene que quedar más o menos de esta manera. Para darle la forma en zigzag en la punta de la conchita voy a utilizar la punta de un pincel, el mismo que utilicé anteriormente. Y lo que voy a hacer con él es ir aplastando la masa entre medio de dos líneas, pero no lo voy a aplastar tan fuerte porque solamente quiero marcarla un poco.
Y de esta manera tan fácil ya tenemos la tercera conchita realizada. Para hacer el cuarto adorno voy a moldear un poco de porcelana fría o masa moldeadora en forma de pelotita y esta la voy a aplastar con los dedos hasta formar un círculo. Pero este te tiene que quedar con la masa gruesa. Con los dedos voy a ir aplastando la masa, pero solamente en la parte de la orilla del círculo. Ahora voy a utilizar una tijerita para cortar uñas. Y con ella le voy a hacer 5 cortes a la masa. Para hacer el corte voy a buscar la parte central del círculo y desde ahí voy a cortar pero solamente un poquito más de la mitad, dejando libre la parte central. Ahora voy a buscar la parte central de cada corte y desde el medio le voy a hacer un corte hacia la punta de cada extremo, en la parte inferior, y lo voy a hacer en ambos lados. Al hacer esta estrellita de mar te tienen que quedar las puntas gruesas para que éstas no se rompan fácilmente. Y le voy a hacer el mismo corte a todos los pedazos. Con los dedos voy a ir aplastando cada punta para darle su forma puntiaguda. Con la punta del cuchillo, la que no tiene filo, le voy a hacer una línea sobre cada punta, en la parte de al medio. Con la punta de un mordadientes le voy a ir haciendo pequeños puntos para tallarle la forma de estrellita de mar. Cuando estés haciendo este paso, no tienes que borrar la línea que está en la parte de al medio. Y le voy a hacer lo mismo sobre toda la estrella. Para darle la forma de estrellita de mar, le voy a doblar un poquito cada punta. Para hacer la próxima conchita voy a moldear un pedazo de masa moldeadora o porcelana fría en forma de pelotita. Con los dedos la voy a ir aplastando un poco desde la parte de al medio hacia las puntas. Sobre una de las puntas le voy a dar pequeños pellizcos para que me quede puntiaguda. Y sobre la otra punta la voy a moldear para que me quede redonda pero en forma de cono. Con la punta del cuchillo le voy a hacer un corte recto desde un poquito más abajo, desde la punta más chica. Y el corte te tiene que llegar hasta la punta más ancha. Con la punta del cuchillo voy a abrir un poco las masas. Dentro del corte voy a introducir la punta del palo del pincel y con él lo voy a ir dando vueltas para ir abriendo las masas. En este paso, en la parte inferior de la conchita, le voy a dar pequeños pellizcos para unir las masas y que ésta me quede puntiaguda. Y tiene que quedar más o menos de esta manera. Con la punta del cuchillo, la parte que no tiene filo, le voy a ir haciendo líneas hacia arriba, dándole la forma que tiene la conchita.
Con los dedos voy a ir abriendo un poco los bordes de la masa, estirándolas un poco hacia atrás. Y de esta manera ya tenemos la quinta conchita realizada. Una de las cosas que se me olvidó mostrarte es que en la segunda conchita hay que hacerle líneas para darle la forma que tienen estas conchitas. Y para eso voy a utilizar la punta del cuchillo. Para realizar la última conchita voy a moldear un poco de porcelana fría o masa moldeadora en forma de pelotita. Con el dedo voy a moldear la pelotita desde la mitad de esta formando un cono. En la parte más ancha la voy a aplastar con los dedos. La forma de hacer esta conchita es muy parecida a la forma en que realicé la tercera conchita, pero esta vez es más delgada, con la parte inferior más puntuda. Con la punta del cuchillo, la parte que no tiene filo, le voy a ir haciendo líneas, pero esta vez las líneas van a ser un poquito más separadas. Con el borde del pincel le voy a ir aplastando un poco la masa en la parte de las orillas para darle la forma tal como lo hice con la tercera conchita. Ahora voy a aplastar un poco con los dedos un poco de masa moldeadora o porcelana fría en forma de pelotita. Pero esta tiene que ser chica. Con el cuchillo le voy a hacer un corte recto tanto en la parte superior como en la parte inferior del círculo, formando un rectángulo con cada extremo ovalado. Con la punta del palo del pincel lo voy a aplastar en la parte de al medio, para dejar un espacio ahuecado para poner la punta de la conchita. Con los dedos lo voy a aplastar un poco para que las masas se unan. Aquí te muestro las conchitas con las masas secas. A mí se me demoró más o menos 24 horas en secarse. Y aquí te muestro las conchitas que realicé tanto en cámara como detrás de cámara. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. ¿Cómo hacer conchitas de mar con porcelana fría o masa moldeadora sin moldes? Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si te gusta trabajar con masa moldeadora o porcelana fría, aquí te dejo 2 videos, por si quieres visitarlos. Y si te quieres suscribir a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse.